Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Bienvenidos amigos una vez más a su programa Hazme instrumento de tu paz. Muy contentos y muy agradecidos porque podemos seguir en contacto con ciertas limitaciones. No podemos grabar en vivo, no podemos responder los mensajes al momento, pero muy contentos de que ustedes sigan al pendiente de la programación, no solo de este programa, sino de la programación de Radio San Juan Diego, a quien queremos agradecerle a la diócesis de Cuautitlán porque dispone todo lo necesario para que este programa se realice. También queremos agradecerle a la provincia eclesial de Tlalnepantla, que es la que de alguna manera distribuye, por así decirlo en su programación, distribuye a lo largo de varias diócesis este programa. Y pues a ustedes, ¿verdad? Que nos escuchan por algún otro medio, por YouTube, por los grupos de WhatsApp que se han formado en diferentes parroquias. En fin, muchas gracias. Gracias incluso a estas personas que sabemos que nos escuchan en otros lados, en otros países y que no las conocemos en persona, pero que nos hacen favor de escribir. Muchas gracias. Gracias, sobre todo en este programa que tiene un toque especial. Nosotros acostumbramos, al menos una vez al año, dedicar todo un programa, a veces más, pero al menos dedicar un programa a la figura de San Francisco de Asís. Claro, pues es el patrono de este programa, es el patrono de la orden a la que pertenezco, franciscanos conventuales, pero sobre todo porque su ejemplo, su vida, su proceso de conversión sigue siendo muy fresco, muy atractivo, muy atrayente. A pesar de que han pasado más de 800 años, la figura de Francisco de Asís sigue siendo fresca, sigue hablándonos del encuentro personal con Cristo, esto que hemos repetido hasta el cansancio en el programa, el encuentro personal con Cristo, y que a veces no sabemos cómo, a veces a tropiezos, a veces dándonos golpes en la pared, pero procuramos hacerlo realidad en nuestra vida. Nos empeñamos en querer encontrarnos con un Cristo auténtico, no un Cristo de los libros, no un Cristo empolvado en la historia, por así decirlo, sino así como lo descubrió Francisco, un Cristo vivo, un Cristo que actúa, un Cristo que habla en la cotidianidad de la vida. Entonces este programa estará dedicado a la figura de San Francisco y no podemos abarcar todo, ¿verdad? Porque al hablar de todo hay veces que no hablamos de nada. Mencionamos tantos aspectos que nos quedamos como en el aire. Vamos a hablar del santo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a hablar del hombre ya realizado, del hombre ya encontrado con Cristo, del hombre transformado, del hombre que es ejemplo para muchos de sus hermanos y ejemplo para la iglesia. Vamos a hablar ya de esta figura del San Francisco de Asís. Claro, para hablar de esta figura tendremos que tocar aspectos de su vida anterior, tendremos que tocar aspectos de su conversión, pero nos queremos centrar en el hombre maduro espiritualmente, por decirlo así. ¿Por qué? Porque yo no sé si a ustedes les cuestione, yo no sé si a ustedes se les haga interesante el descubrir cómo un hombre tan común, tan sencillo, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, cómo un hombre tan sencillo, tan común, tan ordinario, vino a revolucionar la iglesia. Hablaremos un poco, recuerden que el primer bloque siempre es una introducción. ¿Cómo vino a revolucionar la iglesia? ¿Cómo vino a meter un huracán dentro de ella? ¿Cómo vino a hacer lo que pareciera que era increíble o que era imposible en aquel momento? Vivir como Cristo. Esto va a ser muy interesante, lo explicaremos más adelante. Vamos a ver cómo este hombre tan ordinario se convierte en el San Francisco. ¿Qué pasó? ¿Cómo le hizo? Para ver si algo de esto puede iluminar nuestra vida, para enamorarnos de la figura de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de Francisco. ¿Qué es lo que vio?
qué es lo que él experimentó. De esto vamos a estar hablando. Y a mí me gustaría que tomáramos de referencia un texto. Como ustedes saben, Francisco escribió algunas cartas, escribió, por ejemplo, Nuestro estilo de vida, la regla de San Francisco, pero tiene un escrito que podríamos decir el escrito de su madurez espiritual, su testamento. Poco antes de morir, Francisco le pide a un hermano que escriba las últimas recomendaciones, que escriba un poco de la memoria que le viene en aquel momento, y entonces es así como nos deja su testamento espiritual. Un poco de su experiencia, un poco de las últimas indicaciones, un poco de cómo ve él la orden, cómo se encuentra en aquel momento. Repito, al ser ya el final de su vida, nos encontramos con un hombre que ya ha recibido los estigmas, con un hombre ya en esta madurez espiritual, en esta madurez de encuentro, un hombre lo más transparente posible a los ojos de Dios. Entonces su escrito tiene una riqueza profunda. Vamos a tomarlo de base para ver cómo llegó a este aspecto. Vamos a empezar, no lo vamos a leer todo, es muy cortito, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a tomar algunos números, nada más para que ustedes se den cuenta. Lo voy a leer, les digo que es muy breve, solo leeré algunas partes que nos pueden ayudar para ir dibujando la silueta de este gran santo. Empieza así el testamento de San Francisco, dice: el Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecados, me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué la misericordia con ellos. Esa es una primera parte. Más adelante dice: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería hacer, sino que el Altísimo mismo me reveló que debería vivir según la forma del Santo Evangelio. Me parece que con esto pudiéramos arrancar, pudiéramos empezar. Fíjense, vamos a irlo platicando un poquito antes de irnos a un corte. ¿Cómo empieza San Francisco diciendo? Y el hermano Francisco, el Señor a mí me dio esto, el comenzar a hacer penitencia porque viví en pecados. Después me condujo entre los leprosos, y esto que me parecía amargo se me convirtió en dulzura, y lo que me parecía dulce se me convirtió en amargo. Y más adelante dice: y como nadie me enseñaba cómo es que yo debería de vivir, nadie me decía qué es lo que yo tenía que hacer, el Señor mismo me condujo y me hizo vivir según el Santo Evangelio. Yo no sé si ustedes lo alcanzan a descubrir, yo no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero nos está sintetizando prácticamente su vida. Nos está poniendo en líneas muy breves cómo fue este giro, cómo fue este cambio en su vida. Ahorita a lo mejor no lo alcanzan a ver. Vamos a ir más despacio y vamos a dedicar los otros dos bloques a desmenuzar esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar una gran luz en nuestra vida. Voy a repetirlo antes de ir al corte. El Señor me dio a mí, el hermano Francisco, el hacer penitencia, porque como vivía en pecados, el Señor me invitó, el Señor me llevó a hacer penitencia. Lo que para mí era amargo, ver a los leprosos, lo que para mí era amargo, se me convirtió en dulzura, y lo que antes para mí era dulce, se me convirtió en amargura. Más adelante dice: y como nadie me enseñaba cómo es que yo debería de vivir, el Señor mismo me condujo y me iluminó para que yo viviera según el Santo Evangelio. Palabras más, palabras menos, son las ideas. No se entiende. Van a ver qué bonito va a ser al final, porque todo esto se nos va a aclarar. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Pues ya estamos de vuelta hablando de la figura del santo de Asís, de San Francisco
de Asís. Hemos leído o hemos escuchado un poco del fragmento del testamento, cómo va ahí plasmando ya una madurez espiritual, cómo le va dando un lugar importante al Señor, cómo va diciendo este proceso que él va viviendo. Hice penitencia, lo que antes era amargo se me volvió dulce, lo que para mí era dulce después se volvió amargo, y el Señor mismo me condujo y me hizo vivir según el Santo Evangelio. Eso es como el resumen, pero tiene una densidad espiritual profunda. Para que podamos describir esta densidad, tendríamos que hablar un poco, sobre este proceso. Fíjense ustedes que Francisco vive, como lo sabemos, voy a ir un poquito rápido porque esto lo hemos platicado otras veces. Francisco vive en una familia acomodada, vive en una familia con una solvencia económica. Esta solvencia les viene de ser comerciantes en telas finas. Estamos hablando de la Edad Media, ¿eh? La Edad Media, ustedes recordarán que lo que importaba era el título, era la nobleza, era tener un renombre. Francisco, su familia no lo tiene, pero tiene dinero. De alguna manera, Francisco, a pesar de que tiene dinero, no se experimenta completo, siente que algo le hace falta, siente que no ha logrado el objetivo de su vida, porque siempre está limitado de no ser alguien tan importante. Fíjense cómo va a importar esto. Tiene dinero, pero no tiene renombre. Esto ahorita a nosotros nos pudiera parecer absurdo, nos pudiera parecer vano, pero estamos, repito, hablando de la Edad Media. Estamos hablando de ahí, de la época del feudalismo, estamos hablando de donde el que gobierna es el rey, la nobleza. Entonces, tener renombre, tener algún título nobiliario es sumamente importante. Y a pesar de que la familia de Francisco tiene dinero, pues se siente inacabado, se siente no pleno. Y aparte de no sentirse tan pleno, tiene una vida un tanto sin compromiso, un tanto desentendida de los compromisos familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que era un hombre de fiesta, sabemos que era, bueno, ahora románticamente le decimos el trovador de Dios, pero si esto lo ponemos en el ambiente mundano, pues era un tipo que se la vivía en las fiestas, en la música, en la bebida, en la compañía de mujeres. Esta es su juventud de Francisco. Y esto, fíjense que no está tan descabellado, porque nosotros experimentamos, sobre todo en la juventud, que cuando yo tengo un vacío, que cuando yo no me siento completo, estos huecos que hay en mi interior, procuro llenarlos con algo, y casi siempre son vicios, a veces vicios de carácter, pero a veces vicios como el tomar, la fiesta, el desentenderme, el salir de la mente, ¿no? El desentenderme de mis compromisos. Esto no es tan descabellado si lo analizamos con un poquito de psicología, con un poquito de lógica. Esta es la vida de Francisco. Y él quiere brillar, él quiere renombre, él quiere que se le reconozca. Como no tiene título, lo hace por medio de la fiesta. Invita a sus compañeros. Él es el que paga, él es el que pone el dinero para que le aplaudan, para que lo reconozcan. Fíjense, esto lo voy a estar mencionando constantemente porque en el fondo lo que busca Francisco, vamos a decirle Francisco únicamente, lo que busca Francisco es este reconocimiento. Tiene dinero, tiene amigos, tiene fama, pero no tiene reconocimiento, Y el reconocimiento va ahí como entrelazado con el respeto. Él piensa que no se le respeta lo suficiente. Él piensa que no se le reconoce lo suficiente. Si él fuera caballero, si él fuera de la nobleza, si él tuviera un título, seguramente le llamarían señor. Seguramente la gente le serviría con mayor agrado. Seguramente él se sentiría a la par de muchos otros de sus contemporáneos. Esto va a ser importante. Como él no puede adquirir el título, la única manera en que lo puede hacer es pues que le nombren caballero. ¿Cómo lo puede nombrar caballero? Porque acuérdense ustedes que los títulos de nobleza se heredan. Al venir él de una familia de comerciantes, tiene el dinero, pero no tiene manera de comprar, entre comillas, el título. Pero es algo que él necesita para sobresalir, es algo que él necesita para brillar, es algo que él necesita para ser reconocido. La única manera entonces es que lo nombren caballero. ¿Cómo lo pueden nombrar caballero? Participando de las cruzadas. No sabemos
Fíjense cómo voy a explicar un poquito qué era esto de las cruzadas. ¿Se acuerdan que los infieles, los sarracenos, es decir, la gente que no es cristiana, ya no digamos católico, simplemente la gente que no es cristiana, había tomado los lugares santos, Tierra Santa, estos lugares donde vivió nuestro Señor Jesucristo, los había tomado, los había invadido. Las cruzadas pretendían ser esto, estas guerras santas, estas batallas donde se fuera a acabar con el enemigo de la fe, para recuperar los lugares sagrados. Y se acuerdan ustedes que esto estuvo motivado incluso por los papas de aquel momento. La recompensa era no solamente el gozo de servir a la iglesia, no solamente el ser reconocido por tu pueblo, sino también el ser nombrado caballero. Es decir, tú ya no eras cualquier hombre, tú ya no eras cualquier guerrero, eras alguien que había luchado por un ideal noble, de ahí que se te nombrara caballero. Esto le hace brillar los ojos a Francisco. Aquí habría que hacer otro paréntesis, tendríamos que analizar un poco la vida de Francisco, meternos un poco en sus sentimientos, en su corazón. ¿Realmente él quisiera ir a las cruzadas por salvar los lugares santos, por defender la iglesia? ¿O era su pase, por así decirlo, era su boleto de entrada a la nobleza? Habría que ver. Y aquí miren, podríamos desviar la conversación hacia otro tema, porque participar en las cruzadas realmente era por ayudar a la iglesia, por servir a la iglesia, por defender los lugares santos, o repito, o era su pase de entrada a la nobleza. Esto me suena como a mi participación en los grupos parroquiales, como mi participación en la vida consagrada, como mi participación en todo este ambiente eclesial. Realmente es por amor, por seguimiento a Jesucristo, a la iglesia, a su Santísima Madre, o es mi escape, o es mi boleto de salida para muchas otras situaciones, para un matrimonio que no funciona, para muchas relaciones fallidas, por falta, por miedo al compromiso. Habría que analizar, repito, esto no vamos a hablar hoy de eso, pero queda ahí como un foco que parpadea y nos hace alguna señal, ¿no? Verificar nuestra recta intención en la vida religiosa, en la vida de apostolado, en la vida, en fin. Francisco entonces se va a las cruzadas. Lo va a hacer en 2 ocasiones y lo va a hacer pues muy mal. En una prácticamente regresa aterrorizado, muerto de miedo, cae enfermo en las 2 ocasiones. En una es encarcelado, su papá tiene que ir a rescatarlo y pareciera que no logre el objetivo, pareciera que no se va a cumplir su sueño. Y entonces no solamente viene la tristeza de la enfermedad, la tristeza del encarcelamiento, sino viene la depresión de mi sueño frustrado, de mi sueño fallido, de mis planes acabados. Nos vamos imaginando este hombre, ¿no? Que quiere brillar, que quiere sobresalir y no lo consigue, y se empeña y no cumple sus objetivos, y va fallando, y sigue viviendo a costa de sus padres, sigue detrás de la falda de su madre, porque acuérdense, si ustedes leen la biografía un poco ahí, su madre siempre lo defiende, su papá un poco más enérgico, pareciera que su papá lo quiere forjar un hombre, alguien que esté comprometido con el negocio familiar, su mamá le dispensa todo, en fin. Llega este momento de conversión, que aquí me gustaría aclararlo, no estamos hablando de la conversión. Si ustedes buscan por ahí un programa que así se llama, La Conversión de San Francisco, nos dedicamos a hablar únicamente de este proceso de conversión. Ahorita lo vamos a mencionar únicamente por encima. Este proceso de conversión se va a dar junto con esta crisis interna. Esto es interesante. Pareciera, y esta es una frase franciscana, que Dios necesita vaciar todo nuestro ser, es decir, experimentar esta vaciedad, experimentar este sinsentido, experimentar que ya no hay razón de ser de algunas cosas, este vacío. Dice, Dios es tan grande que tiene que vaciar todo nuestro ser para bajar a vivir en él. Esto quizá de momento no lo sabía Francisco, muchos de nosotros no lo hemos sabido hasta que pasan las cosas. Sentirme vacío por alguna pérdida, por la muerte de algún familiar, por una relación fallida, por la falta de trabajo, por la preocupación económica. Dios es tan grande que a veces tiene que vaciarnos para bajar a vivir en nosotros. Un poquito esto pasó con Francisco.
tiene esta depresión, llamémosle así, tiene esta depresión de los sueños frustrados, tiene esta tristeza de que las cosas no salen bien, vive aparte en la monotonía de estos vicios en los que él vive, en los que él estaba metido. No es que fuera un alcohólico, no es que fuera un mujeriego. Al decir vicios estamos diciendo escape, estas salidas que él tiene, estas maneras de llenar estos huecos existenciales, pues es que ya tampoco le resultan, ya tampoco le basta la fiesta, ya tampoco le basta los amigos, ya tampoco le basta la compañía de las mujeres. Es decir, ya lo experimentó, ya lo vivió. ¿Qué sigue después? Entonces empieza a ver como un cierto hastío de la vida, ¿no? Una cierta nostalgia. No me fue bien en las cruzadas, no me llena este estilo de vida que tengo. Y es Dios que va ocupando esta crisis, es Dios que va, no que la vaya propiciando. Eso lo hemos dicho muchas veces. No es que Dios propicie mi crisis, sino que Dios se vale de estos errores humanos, Dios se vale de mis tropiezos, Dios se vale de mis carencias, porque Él vive empeñado en conquistarme, en ganarme. Dios va ocupando esta crisis existencial de Francisco y de momento él empieza a alejarse, de momento él empieza a separarse. Va a haber un momento clave, muchos, pero uno de los primeros momentos claves va a ser cuando él regresa de las cruzadas. Recuerden que él está enfermo, está en cama y él tiene un sueño. No sabemos si fue una revelación, si fue un sueño, si fue una alucinación de la fiebre, no lo sabemos, pero él experimenta claramente cómo hay una voz que le dice: Francisco, ¿quién te puede pagar mejor? Piensen ustedes en este contexto de la Edad Media, en este contexto feudal, señores, vasallos, ¿no? Estos títulos que existían, estas diferencias muy marcadas, y entonces en este sueño él escucha cómo le dicen: Francisco, ¿quién te puede pagar mejor? ¿El amo o el esclavo? ¿El señor o el siervo? Es una pregunta lógica, pudiera parecer, ¿no? Pues claro que el que paga mejor es el dueño, es el amo. Y esto es lo que responde Francisco: ¿quién te puede pagar mejor, Francisco? ¿El señor o el siervo? ¿El amo o el esclavo? Y Francisco en 3 sueños responde: pues el amo. Y lo que le responde la voz es muy interesante. Y entonces, si sabes esto, dice: y entonces, ¿por qué te empeñas en servir al esclavo? Esto le va a venir a destrozar aún más la vida, por así decirlo. Porque le viene a poner de frente su realidad, le viene a decir: hey, date cuenta, ya despierta de estos sueños que estás teniendo, ya. Esto es muy interesante, porque va a ser la crisis, va a ser esta sacudida, va a ser esta falta de comprensión, entre comillas, lo que lo va a sacar de este letargo. Y a veces eso es necesario en nuestra vida. Francisco quería ser caballero, quería que lo reconocieran, quería que le aplaudieran, quería ser aplaudido por donde él pasara, reconocido, él, que brillara él, que se hablara de él, que se le conociera a él, que se le nombrara a él, a Francisco, que fuera importante, que todo el mundo hablara de Francisco y Francisco y Francisco y Francisco. Y se empeña yendo a las cruzadas, no una, sino 2 veces, arriesgando la salud, arriesgando la libertad, y fingiendo, aparentando que esta vida le es cómoda, que esta vida le es placentera, hasta que llega alguien, nuestro Señor, en esta voz, en este sueño, y le dice: ya, déjate de tonteras, y le pone la realidad de frente. Esta es tu vida. Todo el tiempo has estado empeñado en servir al esclavo, todo el tiempo has estado empeñado en trabajos bajitos, en trabajos sencillos, en llevar la vida fácil, toda la vida has vivido empeñado así. Ya despierta. Entiende que el que mejor te va a pagar es el amo. Y solo hay un amo, solo hay un señor. Esto lo entiende perfectamente. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque quizá eso es lo que necesitamos a veces en nuestra vida, Vamos de tropiezo en tropiezo, de crisis en crisis, de error en error. Me quedé sin trabajo y sin dinero y el negocio no funcionó y la enfermedad y ahora problemas en el matrimonio. Y esto, fíjense cómo tenemos 2 caminos y quiero dedicar lo que queda de este bloque a aclarar esto. Las crisis
existenciales, las preguntas que nos vienen en la mente, las noches de insomnio por alguna preocupación. Eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos en algún momento de la vida. ¿Por qué digo esto? Para que dejes de pensar que eres como el centro. Tú eres el único con problemas. Tú eres el único al que le han fastidiado la vida. Tú eres el único al que le han sido injustos. Ey, tranquilo. Esto nos pasa a todos. Todos. No eres el primero que va a experimentar un divorcio. No eres el primero ni el último que se queda sin trabajo. No eres el único al que se le ha muerto un ser querido de manera espontánea, de manera repentina. Tranquilo. Tenemos dos opciones. Piensen ustedes en este sueño de Francisco, en esta visión, en esta voz que escuchó Francisco. Piensen ustedes. Si yo sé, como le dijeron a Francisco, ¿quién te va a pagar mejor, el amo o el esclavo? Pues el amo. Nuestra respuesta muchas veces es seguir empeñados en servirle al esclavo. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo algún problema económico, tengo alguna crisis, mi matrimonio no funciona y en lugar de acudir al dueño, en lugar de ponerme en las manos del dueño, del amo, del señor de señores, vivo empeñado en seguir, en querer congraciarme con el esclavo. ¿Qué digo eso? ¿Qué quiero decir con esto? Sigo yendo a limpias, sigo yendo a que me lean las cartas, sigo haciendo un trabajo de brujería. Estas cosas absurdas. Sigo empeñado en servirle al esclavo aunque me pague mal. Se va entendiendo, vamos teniendo un poquito más de luz. ¿Se dan cuenta que la historia de Francisco no es así como que, bueno, estaba el resto de los hombres y Francisco fue escogido desde pequeño y a él nunca le pasó nada y Dios lo amó y lo protegió y lo libró de todo pecado desde que era chiquito? No. Es un hombre como cualquier otro. Un hombre sumergido en el egoísmo. Vean ustedes su adolescencia, vean ustedes su juventud. Le decían el rey de las fiestas. Era el título que él disfrutaba, ser el reconocido, que todo el mundo le aplaudiera sus tonteras, sus desfiguros en la borrachera, en la fiesta, en la música, en los bailes. Desentendido del negocio familiar. Desentendido del negocio familiar, pero seguramente, sin pecar contra la imagen de Francisco, pero seguramente muchas veces en su juventud, quizá tomó del dinero de la tienda, quizá lo ocupó para las fiestas, y sus padres, bueno, lo toleraban, le permitían. Es un hombre como los hay en esta época, No estamos hablando del único que existió en el mundo, es la vida de cualquiera de nosotros. Y lógico, cuando está asqueado, cuando está fastidiado de esta vida, porque no todo el tiempo puede estar en fiesta, no todo el tiempo, porque aunque le decían el rey de las fiestas, aunque le aplaudían sus payasadas, vamos a decir, aunque era la burla, la risa quizá de algunos, pues no tenía el reconocimiento que él quería. Él quería ser llamado Señor. Él quería ser de la nobleza. Él quería tener un título. Sumergido en un profundo egoísmo. En un profundo egoísmo. Como nos pasa a muchos de nosotros. El marido es el único que se compra zapatos nuevos. Es el único que estrena camisa, pantalón cada mes, cada 2 meses. Es el único que viste de marca. Sumergido en un profundo egoísmo. El hijo, adolescente, hay veces que ya casi adulto. Yo conozco personas de 40 y tantos años que se empeñan en seguir viviendo como adolescentes, pidiéndole todo a sus papás: cómprame, págame, préstame. La vida de cualquiera de nosotros. Y esta crisis la va ocupando el Señor y lo tiene que poner de frente a su realidad. Es cierto que hay momentos dolorosos de la vida donde hay que consolar, donde hay que abrazarnos como familia, como hermanos, y decir una palabra de aliento: no te preocupes, vamos a salir adelante. Es cierto que es necesario muchas veces este tipo de reacciones, pero también es verdad que hay veces que
que es necesario que nos pongan de frente a nuestra realidad, que nos sacuda algún acontecimiento, que nos sacudan algunas palabras para decir, hey, ya, despierta. Decimos en México, ponte las pilas, avívate, avívate. Eso le pasó a Francisco. Y entonces comienza este camino gradual de vivir pobre, de acercarse a los leprosos, y va siendo gradual, 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 al momento en que renuncia incluso a su padre. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando le regresa el dinero porque había vendido unas telas para reparar la iglesia, le regresa el dinero, le regresa la ropa y le dice, mira, es todo tuyo, es más, el apellido te lo regreso. Desde ahora solo llamaré Padre al Padre del cielo, al Padre nuestro, ¿no? Y empieza este camino. Es tan fuerte, es tan intenso este camino que rápidamente se le juntan muchos compañeros, los primeros de la fiesta. Con esto quiero mandar a un corte. Los primeros que se acercan para seguir el camino de Francisco son estos, los que lo habían acompañado en la fiesta, los que lo habían seguido a la fiesta. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? ¿Solamente porque hablaba con los animales? ¿Solamente porque vestía como un vagabundo? ¿Eso los habrá convencido? Seguramente que no. Seguramente hubo algo que vieron en este hombre que hizo que todo su interior se moviera y quisieran vivir como vivía él. Vamos a descubrirlo, si Dios quiere, después de este corte. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estábamos hablando en el bloque anterior, pues, de este proceso de conversión. Repito, lo hemos mencionado muy rápido porque queremos llegar al final, a este fragmento del testamento que hemos leído. Todo el proceso de conversión lo tenemos en otro programa que se llama así, la conversión de San Francisco. ¿Qué pasó? Que Francisco va dando pequeños pasos, ¿eh? No crean que la conversión fue de golpe. Para la gente que piensa que por vivir un retiro ya tu vida cambió. Esta gente que a mí me causa fastidio cuando la gente dice, ¿y eso que vas a la iglesia? A mí me lo han dicho. ¿Y eso que eres fraile? ¿Y eso que vives metido en el convento? ¡Ey! No, la conversión es un proceso mucho más profundo. Francisco va dando estos pasos, estos pequeños cambios, ya dijimos, hasta que definitivamente tiene que salirse de su casa, tiene que salirse de su ambiente y empieza a vivir como un vagabundo. No piensen ustedes que traía un hábito como el que ahora portamos. Era un traje de vagabundo, era una túnica rugosa, era una túnica sin teñir. Esto es lo cenizo del hábito de San Francisco, que ni siquiera era un hábito en forma, era una túnica que usaba la gente de la calle, los vagabundos. Y Francisco empieza a vivir con eso. Pero fíjense, la gente no dice, y vivía como un miserable, y vivía como un pobre. Fíjense qué bello lo han descrito la gente que lo conoció en aquel momento. Dice, pareciera que se desposó con la dama pobreza. Qué manera tan romántica, qué manera tan ilustrativa de decir que vivía pobre. ¿Sí se entiende esto? Yo puedo vivir pobre, yo puedo sentirme un miserable, yo puedo sentir que todo me hace falta. Francisco no. Francisco se desposó con una dama, la dama pobreza. Es decir, esta forma de vivir austera, esta forma de vivir sin nada propio, la llevó con un profundo amor, con una profunda unidad, sin vivir quejándome, sin vivir renegando, sin vivir, claro, no en la mediocridad, tanto que él buscó una pequeña casa para tener ahí a sus primeros hermanos. Claro, él buscaba trabajar para tener el sustento, es decir, no es, bueno, yo como soy pobre vivo aquí a expensas de Dios, a lo que la gente me quiera dar, sin trabajar, sin esforzarme. No. Lo que estamos diciendo es que estas batallas de la vida, es que esta pobreza la lleva con un profundo amor, con una profunda entrega. Esto ya nos da a nosotros una imagen de cómo llevar nuestras cargas. Puedo renegar de la enfermedad, puedo maldecir mi estado de vida, o puedo desposarme, por así decirlo, con la situación que me ha tocado vivir. Soy diabético. Está bien.
pero deja de lamentarte, deja de amargarte y de amargarnos la vida. Despósate, por así decirlo, repito, despósate con esta situación que estás viviendo. Haz un acto de entrega, de donación. Esto fue lo que vieron sus compañeros en Francisco. ¿No vieron a un tipo amargado? ¿No vieron a un tipo sufriendo? En otro momento quizá hablaremos de las múltiples enfermedades que sufría Francisco. Prácticamente él murió de enfermedad. No muere de viejo. No llegó ni a cumplir 50 años. Muere de enfermedad, prácticamente ciego. Y sin embargo, fíjense, es alguien que vive pobre, es alguien que vive prácticamente ciego, enfermo de múltiples cosas, ya no podía caminar. Los estigmas, no crean que es, bueno, yo no tengo estigmas, lógicamente, ¿verdad? Pero los testimonios que dan las personas, el Padre Pío, la gente que ha recibido los estigmas, es un gozo espiritual, pero es una profunda carga y es un profundo dolor. Es una herida tal cual que sangra. Francisco no podía ni caminar. Y cómo a pesar de esta dificultad de la vida, él tiene un texto, él tiene un tratado, él tiene una enseñanza sobre la perfecta alegría. Esto es muy contrastante, ¿eh? ¿Quién de nosotros en la enfermedad, en la dificultad, en una situación difícil de verdad, quién pudiera decir, yo vivo la perfecta alegría? Es este espíritu, es este caminar, es este testimonio el que Francisco arrastre a tantos tras de sí. Y llega un momento en que dice, ey, no se confundan, no me miren a mí, no soy yo. No piensen que yo soy el que ha logrado este cambio en mí. No piensen que soy yo el que ha hecho esta conversión. Es Cristo, es el Señor, es el Todopoderoso, es el bueno, es el Todo Santo. Él sí, a Él sí hay que mirarlo, a Él sí hay que seguirlo, no a mí. Uy, esto a nosotros cómo nos da en la cabeza, ¿eh? Esto cómo nos da a nosotros en la cabeza, porque pues a nosotros nos gusta, si tú das, por ejemplo, los párrocos, cuando cambian un padre de una parroquia a otra, hay gente que dice, ya se va el padre fulano de tal, yo ya no voy a misa. O si no lo mandan muy lejos, pues yo voy allá donde él celebra. Porque en el fondo yo sigo al padre. ¿Por qué me gusta su misa? ¿Por qué me gusta cómo predica? Porque Francisco logra romper esta barrera y dice, ey, no se confundan, no soy yo, es Cristo. Y yo he visto en muchos retiros los padres que predican, que imponen las manos, que dicen, bueno, sí aplaudan, pero los aplausos son para Cristo. Pero en el fondo yo quiero que me digan que soy yo, que qué bonito hablo, que qué bonito celebro la misa, que qué bonito confieso, que qué bonito. Francisco previene eso. Francisco va arrastrando a tanta gente para encontrarse con Cristo, Tú puedes hacer un retiro, tú puedes escuchar este programa, pero si esto no te lleva a confesarte, si esto no te lleva a poner en orden tu vida sacramental, es decir, casarte por la iglesia, comulgar frecuentemente, confesarte, si no te lleva a confesarte y a poner en orden tu vida sacramental, esto no te está sirviendo para encontrarte con Cristo. Por eso la figura de Francisco de Asís sigue siendo tan fresca. Porque tú lees algo de San Francisco, tú ves su vida, tú ves una película y tú inmediatamente volteas a ver a Cristo, no a Francisco. Y los primeros que lo empiezan a seguir, ya les decía, pues son sus compañeros, son los de la fiesta. Esto es interesante. Los que le conocían todas sus trampas, todas sus artimañas, los que conocían cómo enamoraba a las muchachas, los que conocían, los que lo habían visto muchas veces tomado. Estos son los que dicen, wow, yo quiero vivir como este vive. Yo quiero, no sé qué habrá encontrado, no sé qué habrá visto, no sé qué estará pasando en su vida, pero yo quiero vivir así. Y a veces a nosotros nos pasa, tanto tiempo metidos en la iglesia, y al contrario, la gente que nos conoce dice exactamente lo contrario, ¿no? Yo no sé qué le esté pasando a yo no sé qué esté viviendo pero yo no quisiera vivir como vive él. Yo no quisiera estar como está él. Y esto es duro.
Y esto es algo que nosotros tenemos que reflexionar y lo hemos hecho en otros programas. No se trata de convertir a la gente de mi alrededor, ¿verdad? No se trata de evangelizarlos a la fuerza. No es ese el objetivo. Pero sí nos tendría que hacer pensar, ¿por qué después de tantos años en la iglesia, por qué después de tantos años de estar sirviendo, la gente que más me conoce no se enamora de Cristo? La gente que mejor me conoce no hace una pequeña conversión en su vida, no porque estén mal, pero ¿por qué no se acerca un poco? Quizá en el fondo tiene que ver mucho con mi testimonio. Claro, Dios llama a cada uno en su momento y de manera individual, pero recordemos, yo quiero ser instrumento de tu paz, yo quiero ser instrumento tuyo, yo quiero que tú me utilices para enamorar a otros. Francisco lo logra. Y lo ha logrado, les digo, desde hace más de 800 años. Tú ves la vida de Francisco y tú quieres entregarte a Cristo. Tú quieres cambiar algo en tu vida. Y va a ser gradual. Va a ser gradual. Y quiero comentar, antes de llegar finalmente a esta etapa del testamento a punto ya de morir, llega un momento en que Francisco, ¿se acuerdan del joven que quería tener reconocimiento y ser nombrado y todo? Pues él logra fundar una orden clerical, la orden de frailes menores. Él logra hacer una orden y él la va dirigiendo hasta cierto punto, después la van a dirigir otros, aún él estando en vida, que eso habla de una profunda humildad. Muchos de nosotros conocemos que el dirigente nacional, el dirigente general, siempre es el fundador hasta que él muere. Ya cuando él muere, bueno, nombran a otro, Francisco, ¿no? Francisco va dirigiendo la orden y antes de morir ya existía otro ministro general, ¿no? Y eso es muy interesante, porque llega un momento de su vida en que él quiere apartarse, en que él quiere renunciar ya a esto, porque lo que él ve de la orden ya no es lo que él había soñado, ya no es el ideal que él tenía. Él nunca quiso fundar una orden. Él quiso individualmente seguir a Cristo. Yo quiero hacer mi camino auténtico, yo quiero encontrarme con Cristo verdaderamente. Su ejemplo, su espíritu es tan fuerte que muchos se le unen. Cuando se le van uniendo, pues él no puede permanecer inmóvil, ¿verdad? Tiene que establecer unas normas, tiene que establecer un estilo de vida, tiene que establecer una jurisdicción. A eso le llamamos la regla, a eso le llamamos la conformación de la orden. Lo estamos abreviando muchísimo, porque queremos llegar al final del testamento. Entonces, con el caminar, con el pasar del tiempo, pues Francisco se va dando cuenta que esto ya no es lo que él soñaba. ¿Por qué? Porque está lleno de humanos, porque está lleno de gente imperfecta, porque está lleno de gente que fracasa, porque está lleno de gente que no cumple su palabra, porque está lleno de gente que dice que quiere seguir a Cristo, pero sigue sus propios intereses, porque somos humanos y porque esto existirá a lo largo de toda la vida. Y Francisco, un poco en este espíritu impetuoso, dice, yo ya no quiero saber nada de esto, yo ya me quiero ir. Y él quiere pasar un momento como de despedida, no es que lo diga así, es una interpretación que hacemos, y él quiere como irse a despedir del Señor, quiere pasar un momento en solitario, quiere hacer un momento de reflexión, él quiere dejar ya esto. Sí, hagan lo que quieran con la orden, pero esto ya no es lo que yo pensé, ya no es mi orden, ya no es el ejemplo de Francisco. Y va al monte Alberna, quiere pasar ahí un tiempo en oración, en contemplación, medita la pasión de Cristo porque él es lo que está viviendo, una pasión, un sufrimiento, un sentir. En la juventud parecía que su vida se derrumbó, pero wow, ¿cuál fue la sorpresa? Pues no, que Cristo lo había llamado para una vida más plena, más perfecta, una vida de mayor entrega. Y cuando esto lo va consiguiendo, lo va logrando y va convirtiendo su vida y se va haciendo uno con el Señor, de repente pareciera que otra vez se le derrumba todo, porque no es lo que él quería, la orden parece que no está funcionando, que no camina como él pensó que iba a caminar, y entonces viene una desilusión todavía mayor, porque ahora ya es un adulto, ya es alguien que va a empezar a envejecer, y aparte enfermo, es decir, la vida pareciera que se le ha derrumbado, y él quiere dejar todo, él quiere dejarse morir, ya no quiere saber nada. Sube al monte Alberna a meditar la pasión, y es ahí donde él pareciera, repito, no viene así en el texto, pero pareciera que se despide del Señor. Aquí te entrego esto.
tú me lo diste, yo lo trabajé, no salió como yo quería, ahí te lo dejo. Y el Señor le responde precisamente con este signo, recibiendo las llagas de Cristo, como diciéndole, tú te quieres ir porque tu plan no funcionó, porque tus ideales no se cumplieron, porque tus proyectos no funcionaron, porque lo que tú tenías en la mente no se realizó. Y le deja la marca. Francisco entiende, esto ya no es tuyo, esto es de Cristo, tú eres de Cristo. Y es entonces cuando cambia completamente y se enamora del plan de Cristo, de los proyectos del Señor, y surgen de ahí las alabanzas al Dios Altísimo, el todo bueno, el santo. Perdón, ¿qué estaba yo pensando? ¿No les recuerdo un poquito al libro de Job? Vean ahí el final del libro de Job, y es un poquito esta misma historia, ¿no? Qué tonto he sido, que no te he visto, que no he podido entender que eras tú el que dirigía esto desde el principio. Y es entonces que llegamos, ya 2 años antes fue esto, y llegamos ya a tener este escrito, el testamento, que es esta espiritualidad de un hombre maduro, de un hombre que se ha encontrado con Cristo a lo largo de toda su vida. Pero van viendo cómo es todo un proceso, y entonces sí llega y dice, lo primero, dice, a mí el hermano Francisco, lo primero que me concedió el Señor, ¿qué fue? ¿Se acuerdan? Fue hacer penitencia. Fíjense qué interesante es esto, y vamos a ir cerrando ya el programa. Piensen ustedes en esto. Yo quiero encontrarme con el Señor, yo quiero servirle, yo quiero modificar mi vida, yo quiero que mi familia funcione, yo quiero que mi matrimonio no fracase, y casi siempre cuando entro a un grupo quiero empezar a predicar, quiero empezar a dar pláticas, quiero empezar a servir, quiero empezar a ayudar al párroco. Muchos llegan a la iglesia, ¿en qué le puedo servir, padre? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿En qué puedo ayudar? Muchos hemos llegado así, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué dice Francisco? Lo primero que me concedió el Señor, lo primero que me iluminó el Señor, lo primero que me dijo que el Señor que hiciera fue hacer penitencia. ¿Y qué es hacer penitencia? Esto, reconocer mis fallas, reconocer mis pecados, sacrificarme un poco, hacerme fuerza interior, renunciar a ciertas cosas. Esto es la penitencia. Un camino un tanto doloroso. No dice, y el Señor me mandó a predicar, y el Señor me mandó a evangelizar. No, no dice eso. A mí el Señor lo que me mandó, a mí el Señor lo que me iluminó, lo que yo experimenté que me pedía es el hacer penitencia. Y algunos llegamos a los grupos parroquiales queriendo coordinar, queriendo servir, queriendo dirigir. A lo mejor el primer llamado es a una vida en silencio, a una vida ahí tranquila de penitencia. Ya después vendrá la predicación, ya después vendrá el servicio, ya después vendrá el compromiso pastoral. Pero a lo mejor lo primero que me pide es la penitencia. Reconoce tus faltas. Reconoce que no eres tan bueno como dices. Reconoce que muchas veces eres tú el primero que ofende. Reconoce que te cuesta trabajo pedir perdón. Esfuérzate un poquito. Sacrifícate en algo. Que algo te duela un poquito. Doblega un poquito el orgullo, doblega un poquito los gustos, doblega un poquito la avaricia. Hazte fuerza interior, no como castigo, sino como penitencia. Desposarme con la dama pobreza. Y viene esta segunda parte que leíamos. Y lo que antes me parecía amargo, ver a los leprosos, se me convirtió en dulzura. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo era de joven su trato con los leprosos? Sí, les daba, a veces les aventaba algo de dinero, los corría, los despreciaba, le daban asco. Por eso le daban asco, por eso los trataba desde lejos. Lo que antes era amargo se me convirtió en dulzura. ¿Cómo se logró este cambio? ¿Cómo se logró que le dejaran de dar asco? Porque los empezó a servir. ¿Se acuerdan? Ya no solamente les daba la limosna, no solamente les aventaba el alimento, ya no. Ahora se acercó a servirlos. ¿Mi relación matrimonial está llena de amargura? ¿Mi relación familiar se siente áspera? Quizá es porque yo aviento las cosas en un sentido figurativo. Yo voy y aviento el gasto.
Yo voy y les doy para los útiles a mis hijos, los inscribo a la escuela. Es decir, yo me conformo con dar ayudas, con que todo marche, con que el funcionamiento sea correcto, con que tengamos agua, luz, el gas, con que tengamos para pagarle los pasajes de mis hijos a la escuela. Es decir, con cumplir. Yo como ama de casa, pues plancho la ropa de mis hijos, tengo la casa limpia y me conformo con cumplir. Y llega un momento en que la vida se me hace amarga. ¿Y cómo se transformó en dulzura? Cuando los comenzó a servir, cuando empezó a brindarse, cuando empezó a acercarse, cuando empiece a dialogar con mi marido, con mi mujer, cuando empiece a compartir tiempo con mis hijos, no que estemos juntos en la casa, cuando empiece a darme, no solo a dar. Hay papás que hasta la fecha dicen, ¿qué te quejas? ¿Qué te falta? ¿Tienes todo, no? ¿Por qué tenemos pleitos? ¿Qué te hace falta? Estás mejor que cuando vivías de soltera, de soltero. No basta con dar, hay que darse. Y dice, y lo que antes era amargura, se me convirtió en dulce. Y lo que antes era dulce, ¿qué era lo dulce para Francisco? Las fiestas, los vicios, el despilfarro, se me hizo amargura. Claro, porque Dios nos da un conocimiento de nuestra vida. Lo que para mí ahora es dulce, ¿no? Gastarme el dinero de mis hijos, de mi quincena, mentirle a mi mujer que gano tanto para yo comprarme, para yo gastar, para yo disfrutar la vida. Lo que ahora se me hace dulce, se me convertirá en amargura. ¿Por qué? Porque me quitaré la venda de los ojos y sabré que le estoy robando a mis propios hijos. Sabré que estoy dejando a mi mujer, a mi familia, sin lo necesario, sabiendo que estoy gastando de manera egoísta. Y lo mismo al revés. La relación de los hijos con los padres, de la esposa con el esposo, también al revés. Lo que antes era amargo, se me convirtió en dulzura. Y lo que antes era dulce, se me convirtió en amargo. Y la última parte que leíamos. Y como nadie me decía por dónde caminar, como nadie me decía qué debería de hacer, el Señor me iluminó y me hizo saber que quería de mí esto. ¿Qué cosa? Vivir el Santo Evangelio. ¿Con qué quiero terminar? ¿Sepan ustedes lo que decíamos de Francisco joven? Yo quiero renombre, yo quiero ser reconocido, yo, Francisco, el más importante, el que tiene razón, el que nunca falla, el que es aplaudido, el que todo le sale bien. Francisco. ¿Se dan cuenta cómo empieza el testamento? Lo voy a volver a leer, solo para que vean la luminosidad que hay en esto. Dice, se los quiero leer, pero perdí la hoja. Dice, el Señor me dio de esta manera a mí el hermano Francisco. Más adelante dice, y el Señor mismo me condujo entre los leprosos. Y más adelante, y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debería de hacer. Y el Señor, y el Señor, y el Señor. ¿Se entiende esto? En un principio Francisco quiere brillar. En un principio Francisco quiere ser reconocido, quiere ser tratado como Señor. Cuando se da cuenta qué es lo que lo hace pleno, qué es lo que lo hace perfecto, qué es lo que... Dice, no era yo, no eran mis planes, siempre fue el Señor. El Señor me llevó, el Señor me condujo, el Señor me mostró, el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor. Quizá no nos hemos dado cuenta y eso esté pasando en mi vida. Yo quiero saber un poco más de Dios, yo quiero acercarme un poco más a la iglesia, yo quiero aprender a orar. A lo mejor estamos en la etapa de Francisco. Yo quiero mejorar, yo quiero que mi matrimonio mejore, yo quiero salir adelante. Y a lo mejor, si me centro en la figura de Francisco, me puede pasar lo mismo. Y fue el Señor el que me condujo. Y fue el Señor el que tuvo misericordia de mí. Y fue el Señor el que me abrazó. Y fue el Señor el que me protegió. Y fue el Señor, y fue el Señor, y fue el Señor.
Y cuando yo me doy cuenta de que es el Señor el que está empeñado en tener una relación conmigo, que Él, el Dios del cielo y de la tierra, el Todopoderoso, anda desviviéndose, por decirlo de alguna manera, anda desviviéndose para ganarme, entonces entenderé que el protagonista no soy yo. No soy yo porque traigo el sueldo a la casa, no soy yo porque dirige el hogar, no soy yo porque soy el hijo mayor, no, es Cristo. Y entonces Cristo será el centro de mi vida, será el centro de mi hogar, será el centro de mis actividades, de mi negocio, de mi trabajo, de mi empresa. Y si Cristo es el centro, entonces tengamos la certeza de que quien tiene a Cristo como centro, vive pleno, vive feliz, vive verdaderamente. Por eso la figura de Francisco sigue siendo tan atractiva, tan atrayente, tan llena de luz. Porque el ejemplo de Francisco, un hombre común y corriente, un hombre como cualquiera de nosotros, puso a Cristo por centro, con muchas batallas, con muchos trabajos, incluso ya a punto de morir. Le costó, pero cuando logró poner a Cristo por centro, entonces sí, fue pleno. Y fíjense, ¿qué hizo Cristo? ¿Lo opacó? ¿Lo aniquiló? ¿Lo borró? No. Lo convirtió en otro Cristo. ¿Se entiende esto? Francisco quería brillar. ¿Cuánto pudo haber brillado? Ahí en su pueblito, ahí en su comarca, nada más. Don Francisco de Asís. Cuando él pone a Cristo al centro, Cristo no es egoísta, Cristo no lo opaca, Cristo dice, ya te quitaste, entonces tú queda ahí en el anonimato, tú queda ahí oculto. No, Cristo lo hace brillar más, ya no solo en su pueblito, ya no solo en su comarca, sigue siendo una gran lumbrera a nivel universal. Aunque han pasado más de 800 años de su muerte. A lo mejor tú quieres mandar, que tú eres el que tiene la última palabra, ahí en tu casa, en tu familia, en tu grupito. A lo mejor si yo pongo a Cristo como centro de mi vida, puedo iluminar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa, a mis padres, para que vivamos plenamente. A Francisco le decían, ¿y por qué Dios te escogió a ti, que no eres ni tan atractivo, ni tan elocuente, ni tan sabio? Eres un hombre común y corriente, hasta de un aspecto pequeño. ¿Por qué Dios te escogió a ti? Y la respuesta de Francisco es maravillosa. No lo sé, pero qué bueno que me escogió a mí con todo eso que tú dices. Porque así, si hago algo bueno, no me verán a mí, lo verán a Él. Qué bueno que Dios te escogió a ti para escuchar este programa, para saber un poco más de San Francisco. Porque seguramente si tu vida cambia, si tu vida mejora, no te verán a ti, lo verán a Él. Y eso es seguir las huellas de Francisco. Que el Señor nos conceda ser instrumentos de tu paz. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.